Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. El verano estaba llegando a su fin. Normalmente, en esta época hacía un calor horrible. Hacía tanto calor que la gente no quería salir a la calle. Olivia estaba de pie junto a la ventana, sonriendo, mirando a todos los que estaban afuera estremeciéndose de frío. Hoy hacía frío afuera. Una lluvia fría y repentina que comenzó por la mañana alteró a todos. Las rutas de transporte público estaban llenas y el costo de los taxis se disparó. Pero Olivia no tenía que preocuparse por eso. Su amante la había llevado. En general, todo en su vida estaba yendo de la mejor manera posible. Si hubiera sabido hace unos años cuánto cambiaría su vida para mejor, no se habría preocupado por nada. Y cuando Ryan empezó a cortejarla, ella ni siquiera quería corresponderle. ¿Qué haces ahí parada?, preguntó Ryan. Estaba contando el dinero que tenía en sus manos. Otro comprador engañado, otro dinero fácil. Vaya, pensé que no veías a nadie más que al dinero, dijo Olivia con una sonrisa. Él se rió. Como si no te gustara. Bueno, déjame terminar de contar y veremos qué hacer después. Creo que deberíamos calmar las cosas por un tiempo, tomar un descanso. Me parece que si volvemos a nuestras actividades ahora, tarde o temprano nos atraparán, dijo él. Vamos, cariño, dijo Olivia acercándose a él. Se puso de puntillas y se deslizó hacia él como un gato. Él sonrió al verla acercarse. La abrazó por la cintura. Ella se sentó en su regazo, como un gato, y apoyó la cabeza en su pecho. Prometiste que me comprarías un coche. ¿Y ahora quieres que esperemos? Su voz tenía una tristeza fingida. Así solían actuar los niños cuando querían conseguir algo de sus padres. Aprovechaban el hecho de que los padres no podían resistirse a sus lágrimas. Así fue como Ryan no pudo resistirse una vez, y ahora tenía que complacerla. Pero ella sabía hasta dónde podía llegar y no se pasaba. Pero ahora todo esto parecía un juego. Incluso si él se lo negaba, no tendría que fingir que estaba muy ofendida. Él le acarició la cabeza y luego la atrajo hacia sí y la besó profundamente. Ella le respondió al beso, pero su rostro seguía mostrando una tristeza fingida. No me gusta ser tu amante todavía. Vives conmigo, comes conmigo, vienes a verme después del trabajo. Hago todas las tareas que debería hacer tu esposa. Pero de alguna manera sigo siendo tu amante, y Laura disfruta de su vida. Al menos, no es justo. Olivia cruzó los brazos sobre su pecho. No había hablado con él sobre el matrimonio durante mucho tiempo. En general, trataba de encontrar el momento adecuado para tales conversaciones, para no provocar otro ataque de ira de su amante. A veces hablaba de ello tranquilamente, pero otras veces se irritaba por cualquier cosa. Pero esta vez solo se encogió de hombros, como si nada hubiera pasado, como si su vida no hubiera cambiado. Olivia cruzó los brazos sobre su pecho de nuevo y se levantó de su regazo. Miraba su rostro con la esperanza de poder descifrar lo que estaba pasando en su cabeza. No sé qué te has imaginado. Te dije desde el principio que no habría bodas, ni divorcios de mi esposa ni nada de eso en el futuro cercano. Por alguna razón, pensaste que me casaría contigo, ¿y ahora tengo que cumplir tus expectativas? Lo siento, Olivia, pero no hicimos ese trato. Además, ahora tengo muchos problemas con mi esposa. Si me divorcio de ella, literalmente me quedaré sin nada. Si no lo recuerdas, el apartamento es de ella, al igual que la casa de campo, el coche y todos los lujos de la vida. Entonces, ¿por qué no puedes divorciarte? Divórciate y déjalo ir, que se quede con todo. Ahora te va bien en el trabajo, así que, ¿por qué no intentamos construir todo desde cero? Al menos estaríamos juntos. Todo estará bien. No habrá más esposa. No tendremos que escondernos más. Escucha, incluso me presentaste a tu madre, y ella me aceptó. ¿Por qué tengo que esperar a que te dignes a divorciarte de tu esposa?, preguntó Olivia. Bueno, no es tan sencillo. Olivia, espera un poco,
calma tu entusiasmo. He vivido con ella tantos años, no quiero irme sin nada. Yo también quiero una parte de esos bienes, pero por ahora todo está en el aire. Todo esto fue comprado antes del matrimonio, no voy a obtener nada. ¿Y qué? ¿Resulta que me quedaré sin nada después de todo lo que he pasado? No lo entenderías, respondió él. Ella no dijo nada más. Olivia entendió que era inútil. Además, no quería pelear de nuevo. Últimamente, su relación se estaba deteriorando y no quería empeorar las cosas. ¿De verdad se convertiría en una de esas mujeres que eran amantes eternas, que seguían siendo las otras independientemente de cómo se comportaran? Olivia seguía todos los consejos de Internet, escuchaba a su psicólogo, quería conseguir a este hombre por todos los medios. Pero cuanto más se esforzaba, menos lograba. Solo necesitamos esperar un poco. No te estoy diciendo que no habrá nada entre nosotros. No, al contrario, te estoy diciendo que tarde o temprano todo se resolverá. Solo que ahora es un momento difícil. Necesitamos esperar un poco. Espero que poco a poco todo se acomode. Dame un poco de tiempo para pensar y tomar una decisión firme, dijo él. Olivia veía cómo él intentaba calmarse, cómo trataba de no enfadarse, a pesar de que su petición claramente lo irritaba. Ella se encogió de hombros ligeramente, con una expresión de culpabilidad en su rostro. Él la abrazó. Ella sintió que realmente la amaba. Simplemente, no era el momento para lanzarse a aventuras matrimoniales, y necesitaba controlarse un poco. Ya se imaginaba casándose con él, cómo su vida se arreglaría adecuadamente. Y ya se veía embarazada de él. Y su madre le decía qué buena era ella. Bueno, tenemos que ir a ver a mi madre. Es una persona mayor, sabia, quizás pueda aconsejar algo. Yo mismo ya he empezado a llegar a casa fingiendo que todo está bien. ¿Crees que es tan fácil? Estoy terriblemente cansado. Tengo que hacer el papel de buen trabajador y esposo perfecto, fingir que todo esto me interesa al menos un poco, que juega algún papel en mi vida. ¿Crees que es tan fácil? No, Olivia, no es nada fácil. Lo único que te pido es un apoyo básico. Y tú simplemente no lo valoras, dijo él. Eso fue todo. Ryan no pudo soportarlo. Se ofendió de nuevo, como un niño. A pesar de que ya no tenía edad para ofenderse por cosas triviales. A su edad, la gente normal simplemente resuelve problemas, negocia, discute. Pero a él le gustaba ofenderse como un niño pequeño y esperar a que le ofrecieran disculpas en bandeja de plata. Bueno, no hablemos de esto ahora. Solo quiero descansar un poco. No tengo ganas de hablar ahora, dijo él. Se fue, y ella se quedó sola. Cada vez que discutían así, ella pensaba que había sido un error vincular su vida con él. En realidad, no era la persona adecuada con quien construir una relación. Pero el amor ciega, y Olivia olvidaba todo cuando estaba cerca de Ryan. Laura estaba en el trabajo. Era una de esas personas que habían salido sin abrigo y ahora estaba pensando en cómo volverían a casa con ese frío. Llamar a su esposo era inútil. Aunque él conducía su coche, nunca iría a buscarla. Encontraría 1001 excusas. Diría que estaba ocupado, que tenía mucho trabajo, y ella se quedaría sola esperándolo en la calle. Vaya. ¿Qué haces aquí todavía?, preguntó Carlos al salir de su oficina. Laura solo se encogió de hombros. Todos ya se habían ido, pero ella seguía trabajando porque quería conseguir un nuevo ascenso. Solo quedaba un paso para ser subdirectora. Le encantaba su trabajo. Pero cada vez pensaba más que era hora de irse y dedicarse por completo a su propio negocio. No sé, me quedé trabajando. Y ahora estoy aquí pensando en cómo voy a llegar a casa. No esperaba que hiciera tanto frío de repente. Ahora miro y pienso que debería haber cogido una chaqueta, dijo Laura. Llama a tu esposo. Que venga a buscarte. Aunque, sabes, tengo noticias sobre tu esposo. Pero no quiero arruinarte el ánimo. Anda, recoge tus cosas, yo te llevo.
Sabes que tengo tiempo de sobra. Además, me queda de camino, dijo Carlos. Está bien, voy ahora. Ella asintió. Carlos había estado cortejándola desde hace mucho tiempo. A ella le gustaba mucho. Pero no podía permitirse insinuarle siquiera, porque estaba casada y la fidelidad era lo más importante para ella. A pesar de cómo era su esposo y de cómo había arruinado su relación, que alguna vez fue buena. Recogió sus cosas, bajó y se subió al coche de Carlos. Mira, en tu lugar revisaría el teléfono de tu esposo. Lo vi hace unos días con una chica. Definitivamente no era ni una amiga ni una colega. No se comporta así con amigas o colegas. Así que espero que no te dejes maltratar. Entiendo que eres una mujer. Quizás te hayan enseñado durante años que debes aguantar y conformarte. Pero espero que no lo hagas, dijo Carlos. Ella solo miraba la carretera. Laura sentía como el dolor, el miedo y la tensión emocional la envolvían. Ella ya sabía que su esposo le era infiel. O al menos lo sospechaba, pero todas sus sospechas eran correctas. Sabía que él nunca le sería fiel, especialmente considerando su carácter. Pero ya no hacía nada para dejarlo. Estaba moralmente destruida. No tenía fuerzas para enfrentarse a él. El coche avanzaba lentamente por la ciudad. Había muchos otros coches. De vez en cuando quedaban atrapados en pequeños atascos y, después de un rato, finalmente se movían. Él miraba a su alrededor, vigilando los otros coches con atención. No quiero que sufras. Sabes, me gustas mucho. No quiero que vivas siempre en la tristeza. De verdad, deberíamos estar bien juntos. Mira, realmente somos compatibles. Todo irá genial. Además, no soy como tu esposo. No me aprovecharé de ti ni de tus bienes. Todo será como tú quieras. Regalos, citas, haré cualquier cosa por ti, solo para verte sonreír, dijo Carlos. Escucha, Carlos, no hablemos más de esto. Me gustas, de verdad, mucho, pero estoy casada, y si alguna vez tomé la decisión de casarme, ahora debo seguir esa regla, dijo ella de manera indefinida. No había seguridad en su voz. Por un lado, él respetaba su decisión, pero por otro lado, le dolía mucho no poder influir en ella, no poder sacarla de esa relación tóxica. Está bien, como quieras. Pero sabe que siempre estoy de tu lado. Si alguna vez necesitas ayuda, puedes llamarme y hablaremos, solucionaremos el problema. Todo estará bien. No te preocupes, sé que tarde o temprano esto terminará, dijo Olivia y continuó mirando por la ventana cómo cambiaba el paisaje, cómo todo a su alrededor se transformaba. Ahí estaba el centro de la ciudad, lleno de rascacielos. Todo tan bonito y colorido. Y ahora, nuevamente, algunos suburbios, y luego aparecieron hermosos edificios altos. Todo cambiaba otra vez. No le gustaba esta ciudad, donde siempre había casas bonitas junto a edificios horribles. Siempre pensaba en mudarse, esperaba que tarde o temprano pudiera dejar su vida habitual y cambiar todo. Dejaría a su esposo y empezaría de nuevo. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos. No sé, probablemente solo quiero terminar con todo esto. Irme de aquí. Empezar mi propio negocio. Dejar esta carrera por la que he luchado durante tantos años. Y ahora resulta que no quiero seguir en esto. No sé, creo que me he vuelto insatisfecha, como dicen, pero no puedo deshacerme de la idea de que no estoy en el lugar correcto. Siento que el comportamiento de mi esposo solo confirma esto, dijo ella. La apoyaba. A ella le gustaba mucho escuchar cómo él la trataba bien. Al menos una persona en este mundo, aparte de su amiga, la trataba bien. Y sentía como él la cuidaba, a pesar de que ella tal vez nunca sería su elegida. Cuando salió del coche, le agradeció, asintió en señal de despedida y sonrió ligeramente. Él también le sonrió en respuesta y quiso tomarle la mano, pero ella salió del coche bastante rápido. Laura subió al apartamento, sabía que estaría sola allí. Probablemente, su esposo estaba en otra reunión, que él llamaba de negocios,
pero ella sabía que se encontraba con su amante o amantes. Laura, ¿por qué tu marido llega tan tarde a casa? Mira, si no lo sujetas bien, seguirá llegando tarde y luego se irá de ti. Y te quedarás divorciada, dijo la anciana asomándose desde su apartamento. La vecina nunca dejaba pasar a nadie, le gustaba meter las narices en los asuntos ajenos. Gracias por el consejo, pero creo que yo decidiré qué hacer. Laura respondió con total tranquilidad, ya cansada de todos esos consejos de todas partes. Era como si cada persona que se encontraba en su camino supiera mejor cómo debía vivir y qué hacer a continuación. Nadie ofrecía su ayuda, excepto Carlos. Pero todos querían meter sus narices donde no debían, para luego fingir que habían ayudado y que ella era la culpable de todo. Cuando llegó a casa y se quedó sola, volvió a sentirse bien y tranquila. Le gustaba ese apartamento. A pesar de que su esposo había hecho muchas modificaciones, esos cambios no le gustaban. Ya anticipaba que, cuando se divorciara, lo remodelaría completamente. Pero por ahora, solo debía esperar. Sabía que llegaría a casa y no habría ni cena, dijo su esposo al entrar en el apartamento. Para ese momento, Laura solo había tenido tiempo de lavarse las manos. Se había cambiado a ropa de casa y ni siquiera había tomado un café. Ella puso los ojos en blanco, pero no le dijo nada. Era mejor quedarse callada. Ryan frunció el ceño. En su cuello había un chupetón muy evidente y olía a perfume de mujer. Pero ella no podía hacer nada al respecto. Él pretendía que estaba en su derecho de comportarse de esa manera tan despreciable. ¿Y qué podía hacer ella? Nada. Solo observar su comportamiento repugnante y cómo él la usaba. ¿Eres mujer o qué? ¿Por qué todo está siempre mal? Quiero llegar a casa y ver que has hecho un pastel, preparado la cena, puesto la casa en orden. ¿Por qué llego y aquí está frío y el suelo sin barrer?, dijo él, y luego, resoplando, continuó. ¿Para qué me casé entonces, si vivo como soltero? ¿Acaso no tienes manos? Yo también trabajo. Acabo de llegar del trabajo y ahora voy a hacer la cena. Si algo no te gusta, agarra la sartén, abre la nevera y rompe unos huevos. ¿O acaso no eres capaz ni de freír un huevo?, respondió ella con irritación. Laura nunca antes le había contestado así. Solía adaptarse a él, pero ahora se daba cuenta de que ya estaba cansada. Él también se sorprendió mucho cuando ella le respondió así. Incluso apretó los labios por el descontento. Parecía que iba a decirle algo, pero no encontró las palabras adecuadas. Puso los ojos en blanco, dándole tiempo para que se calmara y se excusara un poco, pero él no tenía la intención de ceder. Estaba enojado porque no cumplía con sus expectativas. Esperaba poder influir en ella nuevamente, decir algo hiriente y que ella simplemente guardara silencio y lo aceptara todo. Sabes, si sigues hablándome así, me iré con otra. De verdad, parece una vida de soltero, ¿eh? Aunque estoy casado. Me iré con otra esposa, que cocine, limpie, lave, trabaje, haga todo. Otras lo logran. Pero tú quieres vivir una vida libre para ti misma. ¿Qué ideas tontas tienes en la cabeza? Antes no te comportabas así. Ah, es interesante. Vives en mi apartamento, comes a mi costa, yo pago las facturas, conduces mi coche, vives en mi casa de campo. ¿Eso es una vida de soltero para ti? De hecho, si comparas nuestros ingresos, tú deberías estar haciendo la limpieza, la cocina, y yo debería estar ganando el dinero, dijo Laura. Él se sorprendió aún más por su reacción y probablemente también se enfadó por lo que ella dijo. Siempre le molestaba que ella ganara más, pero él no hacía nada para igualar sus ingresos. Se quedó callado y se fue al baño, ella fue a la cocina. Al parecer, no valía la pena intentar arreglar las cosas con él. Además, no era la persona en la que se podía confiar. Ya sabía que le era infiel. Aunque aún no había encontrado ninguna prueba, excepto el chupetón en su cuello, el perfume de mujer, los objetos femeninos que encontraba en el coche. Sin embargo, Ryan no consideraba eso como pruebas.
Y ahora él estaba sentado con una cara de satisfacción. Evidentemente, había visto en el espejo que tenía el chupetón y ni siquiera se esforzaba en cubrirlo. Bueno, tú misma lo pediste. Este fin de semana no estaré aquí. Quiero irme a la casa de campo. Tomás vendrá, iremos a pescar, luego haremos una sopa de pescado y asaremos unos kebabs. Y tú quédate aquí en la ciudad, dijo Ryan con disgusto. Ah, supongo que tú Tomás tendrá tacones y falda, ¿no?, preguntó Laura. No empieces con esa charla idiota. De verdad, no quiero escuchar cómo tú, con tu baja autoestima, tratas de acusarme de infidelidad. Cuida de ti misma, lo demás no es asunto tuyo. Es normal para un hombre desviarse. Todos los machos no son monógamos. Querido, te voy a revelar un secreto. En la naturaleza salvaje, las hembras tampoco son monógamas. Cada temporada eligen al macho más fuerte, y los demás se quedan chupando su pata, observando cómo los otros construyen su vida familiar. Así que, si vives supuestamente según la naturaleza, vete al bosque o al zoológico, allí es donde perteneces. Aquí viven personas civilizadas que toman decisiones y las respetan. Oh, qué lista eres, hasta me da asco. Ella sonrió levemente. Era evidente que no le importaba su reacción. De repente sintió una libertad tal que por un momento le pareció que tal vez no todo estaba perdido. ¿Y si realmente pronto tendría la fuerza suficiente para romper con él? Esperaba con ansias ese momento. Le parecía que en poco tiempo podría divorciarse de él tranquilamente y no se dejaría llevar más por sus llorosos discursos de que la ama y la extraña. Te vas a arrepentir, me iré de ti, y luego vendrás de rodillas, dijo Ryan. Me dirás cuánto me extrañas, cuánto quieres volver conmigo, y yo te miraré y me reiré. Solo que tendrás que recoger tus cosas e irte de mi apartamento. Además, tendrás que dejar mi coche, mi casa de campo y regresar a tu pequeña habitación en el dormitorio donde vivías cuando nos conocimos. Y yo, con mi apartamento, mi casa, mi trabajo, me las arreglaré de alguna manera para sobrevivir a la separación contigo. Él se enfureció por sus palabras. Se levantó y golpeó la mesa con el puño. Pero tenía más hambre que enojo, así que se contuvo, la miró con rabia y fingió quedarse allí solo para mantener su relación. Laura no dormía. Estaba acostada en la cama, escuchando a su marido hablar por teléfono. Al parecer, él pensaba que ella ya estaba profundamente dormida, pero no podía pegar ojo. Sentía que él la engañaba. Quería ver con sus propios ojos que él tenía una amante. Entonces podría romper con él fácilmente, comprender que realmente era un desgraciado. Apenas encontraba fuerzas para romper con él, comenzaba a pensar que debía salvar su familia, que ella estaba equivocada y que debía intentar arreglar todo de nuevo. Laura deseaba mucho que su esposo la tratara como lo hacía Carlos. Pero eso era imposible. Su esposo no era ese tipo de persona. Tal vez trataba a su amante de manera adecuada, pero no a Laura. Si observaba su relación desde fuera, allí no había amor alguno. Desde el principio, en cuanto la consiguió, decidió bajar la guardia. El tiempo pasó y él no cambiaba en absoluto. Te dije que hay que esperar un poco. Mañana iré a buscarte. Ah, me da igual, igual tengo que ir a ver a mi madre. Bueno, hablemos de eso luego. No quiero que se despierte y luego haya preguntas de más, dijo su esposo hablando por teléfono. Él hablaba en la cocina, pero el sonido en su casa era tal que todo se escuchaba perfectamente. Ella solo oía su voz. Naturalmente, quería saber qué le decía su amante al oído, ya que él se dejaba llevar tan fácilmente por ella. Te digo, esperemos un poco. El tiempo llegará. Me parece que todo estará bien muy pronto. Yo también estoy cansado. Hay que esperar un poco. ¿Entiendes? Bueno, no te preocupes. Sí, así es, claro. Él se quedó en silencio, solo resopló y luego volvió a hablar. Primero resolveremos esas cuestiones, luego discutiremos lo demás. Sí, claro, Se quedó callado. Al parecer, la conversación terminó.
Se escuchó el clic de la cafetera. No tenía intención de dormir. Probablemente, volvería a pensar en cómo disculparse con ella para pedirle más dinero. Ella estaba cansada de él, pero no podía hacer nada, como si tuviera algún tipo de poder sobrenatural sobre ella, y solo podía observar cómo él destruía su vida. No supo cuándo se quedó dormida. Pero por la mañana, al abrir los ojos, no vio a su esposo. Ryan estaba en el coche, esperando a que su amante bajara del apartamento que él había alquilado para los dos. Todo su sueldo se iba en su amante, sin embargo, luego se preocupaba de que simplemente no tendría dónde vivir si de repente se divorciara de su esposa. Quizás, en el último tiempo, eso era lo único que le preocupaba. Se enfurecía cuando su esposa decía que se divorciaría fácilmente de él, y ahora estaba sentado esperando a su amante, pero pensando en cómo podría cambiar radicalmente su vida si se separara de su esposa. Y no prepararía el terreno para sí mismo. Debería haber abierto una cuenta y empezado a ahorrar dinero justo después de la boda. Vaya, por fin llegaste. ¿Acaso cambiaste de idea y no querías venir? Dijo el hombre con voz descontenta, pero ella solo rodó los ojos. La amante llegó casi media hora tarde, pero parecía que no había pasado nada. Y en realidad, él debía estarle agradecido de que ella aceptara ir con él. No le gustaba cuando ella le hacía ese tipo de favores. Sin embargo, difícilmente podía ir en contra de ella ahora. Vamos, no exageres. No vamos a una cita urgente. Llegamos un poco tarde y dices que hubo tráfico. Eso es todo. Perdón, es que anoche estuve con Marta. Me acosté tarde. Ryan sintió una punzada de celos. Se enfurecía cuando ella empezaba a salir con alguien, incluso si solo eran amigas. Parecía que ella tenía a alguien más, mucho más adinerado que él. Y si de repente se separaba de su esposa por ella fácilmente podría cambiarlo por alguien más. A veces, esos celos servían tanto en el que no podía pensar en otra cosa y solo daba vueltas en su cabeza sobre las andanzas de ella. Llegaron rápidamente a la casa de la señorita Sofía. La mujer los recibió con los brazos abiertos. Demostrativamente mostraba que la amante de su hijo le agradaba mucho más que su esposa. Abrazó a su hijo y besó en la mejilla a su amante. Olivia, qué guapa estás. El tiempo pasa y no envejeces nada. Bonita como una muñeca, te lo juro, como una muñeca. ¿Y cómo es que te fijaste en mi tonto hijo?, dijo la mujer y se echó a reír. Mamá, dijo el hijo, encogiéndose de hombros involuntariamente. Siempre se sentía incómodo cuando su madre expresaba sus propios pensamientos y sospechas, pero ella lo conocía demasiado bien, así que no era sorprendente que se comportara de esa manera. Los llevó a la casa, los sentó a la mesa, que estaba llena de una gran pila de panqueques. Él sonrió al verlos y se le iluminó la cara. Escucha, mamá, la cosa es que quiero formar una nueva familia. Ya no puedo, no quiero estar con Laura. Ya la has visto, ella es toda una mujer de negocios, pero cada año se parece menos a una dama. Quiero casarme con Olivia, tener un hijo, pero ya sabes cómo es todo esto. Ryan decidió jugar sus mejores cartas desde el principio. Sabía cuánto quería su madre tener nietos y ya había perdido toda esperanza de tenerlos de su virtuosa hija. Ahora quería tenerlos de su hijo. Laura aún no quería tener hijos. Quería asegurarse de estar establecida, ahorrar tanto dinero como fuera posible en caso de que los embarazos fueran difíciles y no pudiera trabajar durante un tiempo. Entonces, ¿qué estás esperando? Sabes, hijo, solo encuentras el verdadero amor una vez en la vida. ¿Y si esto es amor verdadero? Laura es una tonta, y solo tiene dinero, nada más. ¿Por qué no quieres separarte?, preguntó su madre. Porque llevamos 2 años casados. Y no quiero salir de esta relación con las manos vacías. Es verdad, he invertido tanto en esta relación, y ahora, ¿qué? ¿Solo me iré así? También quiero que me quede algo, pero, bueno, es su propiedad de antes del matrimonio, así que no me toca nada, dijo Ryan. La madre se quedó pensativa.
Se giró hacia su hijo. Estuvo en silencio durante un rato, probablemente dándole vueltas a la idea en su cabeza para luego decirla en voz alta y no arrepentirse. Bueno, ella no tiene a nadie más que a ti. Que todo te quede a ti con el testamento, dijo la anciana. Tenía un aspecto tan extraño, como si quisiera mostrar con todas sus fuerzas que no veía nada malo en ello. El hijo la miró fijamente, pero ella trataba de no mirarlo en ese momento. Mira, es un buen plan, pero es muy arriesgado. ¿Crees que podemos hacer todo de alguna manera para que luego no tengamos problemas? Preguntó él, y su madre se encogió de hombros. Ella no tiene a nadie, así que no me sorprendería que nadie se molestara. Incluso no habrá nadie para enterrarla, así que difícilmente alguien presentará una denuncia. En su casa de campo tiene una sauna vieja, hagamos que parezca que ella misma fue allí y decidió suicidarse, harta del trabajo. Incluso podemos falsificar una nota. Luego no hay que preocuparse más. Entra, préndele fuego, tranca la puerta y cierra las ventanas, y listo. En una hora estará todo hecho. Tu vida cambiará por completo. Llegará la policía y tú te pondrás a llorar de inmediato. Dirás que últimamente ella hablaba mucho de querer morir. Que la enviaste al psicólogo, pero no fue. Todo se revisará rápidamente, te darán el pésame, y en 6 meses recibirás toda su propiedad. No habrá juicios, ni investigaciones, nada. La pura verdad, como dicen, dijo la mujer. Cuando señorita Sofía expuso el plan, el hombre lo repasó mentalmente. Le parecía un plan realmente perfecto. Que Laura fuera huérfana era algo que se podía usar bien, y luego parecer que él no tenía nada que ver. Una sonrisa se extendió de oreja a oreja en su rostro. Se sintió absolutamente feliz. Aquí está, la solución a sus problemas. Lo principal es preparar todo bien de antemano, para que los vecinos no vean nada, y cuando todo ocurra, lo mejor es que tú no estés cerca, ¿entiendes? Luego llegas y te pones a llorar desconsoladamente. Que tengas tanta pena que ni siquiera puedas responder a los policías porque estarás sollozando. Aunque te frotes los ojos con cebolla, que las lágrimas corran a raudales, dijo señorita Sofía. El plan era simplemente perfecto. Cuando Ryan y Olivia estuvieron en la casa de Laura, donde iban a pasar el fin de semana, decidieron discutir en detalle qué hacer a continuación. Examinaron la sauna, propusieron varios desenlaces posibles y volvieron a la cocina, donde podían hablar tranquilamente. Ryan parecía preocupado. Además, siempre las cosas pueden salir mal, especialmente cuando se trata de un crimen. Él ganaba dinero de manera deshonesta, por lo que estaba seguro de que en cualquier momento, incluso si el plan era perfecto, todo podría salir mal. Mira, te dije que tu madre siempre habla con razón. Solo hay que esperar un poco y todo estará bien. Además, ella misma dijo que si es necesario, te dará una coartada. Y luego, realmente, necesitas actuar como en una auténtica tragedia griega, dijo ella. Ryan escuchaba a Olivia, pero no decía nada. Repasaba el escenario en su mente una y otra vez. La invita, la lleva a la sauna, la cierra, prende fuego, tranca la puerta y las ventanas. Ella grita, rápidamente se ahoga con el humo, él se esconde y luego aparece como si nada, sorprendido, monta una tragedia. ¿Qué podría salir mal? Pero en realidad, había defectos en todas partes. La esposa podría negarse a venir, podría no ir a la sauna, podría salir corriendo más rápido de lo que él pudiera trancar las ventanas. No podía trancar las ventanas de antemano porque entonces sería obvio. Ella vería las ventanas trancadas y se daría cuenta de que algo estaba mal. Ryan trataba de considerar todas las variantes posibles. ¿Qué pasaría si algo salía mal? ¿Cómo podría solucionarlo? Era difícil prever cómo podría terminar todo. A veces, cuando pensaba detenidamente en cómo podría vivir con el dinero de su esposa, pero evitando verla y sin juicios, se sentía incómodo. De hecho, podría tener una vida maravillosa, y todo este tiempo solo había estado esperando un milagro. Esperaba que todo fuera diferente, confiaba, creía que tarde o temprano todo le llegaría. Pero ahora,
cuando su madre había desglosado todo, quizás valía la pena confiar en ella. Oye, ¿y si pensamos en algo más? Bueno, esparcir algunas pastillas para que cuando empiece a subir el humo, también se asfixien con el veneno. Por si acaso. O no sé, tal vez echar gasolina o queroseno de antemano, reflexionaba Olivia. Debemos pensarlo bien, de verdad. Necesitamos decidir todo, y luego, si todo me parece bien, podemos resolver qué hacer. Entiendo que mamá cree saberlo todo mejor que yo, pero a veces no ve lo obvio. Así que primero debemos pensar bien en lo que puede pasar y cómo prevenirlo, dijo Ryan. De verdad pensaba que la mejor salida ahora era simplemente quedarse callado un rato. Reflexionaba, repasaba en su mente todo lo que podría suceder. De hecho, cuanto más pensaba, más veía que ella simplemente podría negarse a venir, o cuando llegara, mandarlo al diablo, decir que se divorcia y se va. Sabía que era muy poco probable que ella aceptara ir voluntariamente a la sauna con él, y menos a una hora en la que generalmente no iba a la sauna. Vale, hagamos esto. Ahora vayamos a dormir, mañana lo pensamos bien y por la noche la llamamos y hacemos todo de una vez. Porque cuanto más lo retrasemos, más dudaremos. Si no funciona, simplemente nos vamos. Ella no podrá demostrar nada, dijo Olivia, encogiéndose de hombros. En realidad, ella decía cosas correctas. Vale, está bien, dijo Ryan. Laura estaba sentada en la cocina con su amiga. Había una botella de vino sobre la mesa, pero no le interesaba en absoluto. No tenía ganas de beber. En su copa todavía quedaba un poco de vino, pero no quería terminarla. Sobre la mesa había su queso favorito, que tampoco le atraía en absoluto. Su amiga la miraba con sorpresa y no sabía qué consejo darle ni qué decirle. «Sabes, creo que deberías reconciliarte con tu esposo», dijo su amiga. Laura la miró con sorpresa, y ella se rió. «Vamos, estoy bromeando. En realidad, quiero que te divorcies de ese idiota y lo olvides como una pesadilla. Oye, ¿por qué no vas a la casa de campo y ves con tus propios ojos lo que hace con su amante? Yo me divorcié del mío cuando lo vi con otra. No tuve sufrimiento, ni preocupaciones, nada. Todo se cortó de golpe, ¿sabes?», dijo Emilia. Yo también he pensado en eso. Pero últimamente he estado tan preocupada que no quiero más angustia. Cada vez pienso en posponerlo, tal vez esperar un mes, una semana o unos días más, y luego se convierte en una especie de película de terror interminable donde sufro. Donde el protagonista no sobrevive al final. ¿Sabes? Un thriller psicológico. Su amiga apenas tocó su hombro. Quería apoyarla, pero la situación era una en la que el apoyo era al menos inapropiado. Ella misma había estado en una situación similar. Solo alguien que hubiera experimentado las mismas emociones podría entender lo que estaba pasando. Otras personas solo encogerían los hombros y dirían, ¿qué te pasa? Simplemente divórciate. Solo quienes estaban en relaciones dependientes comprendían que no era tan sencillo como parecía desde fuera. Cuando sonó el teléfono, Laura lo tomó. Vio el número de su esposo, pulsó el botón verde y se llevó el teléfono al oído. Escucha, tenemos que hablar. ¿Podrías venir? Aquí prepararé una mesa, traeré alimentos. Nos sentamos, hablamos. Tal vez tomemos una decisión. Además, tengo que confesarte algo. No quiero ir a la ciudad. Tal vez nunca vuelva a entrar en tu apartamento, dijo Ryan. Ella se sorprendió mucho por su reflexión sobria, sin saber cómo reaccionar. De verdad estaba sorprendida, como si lo que él decía estuviera fuera de lugar. Oía en su voz que estaba preocupado, nervioso, y eso no era típico de él. Hablaremos por última vez, tomaremos una decisión y listo, para que no haya más idas y venidas. Ya sabes, peleamos, nos reconciliamos, volvemos a pelear, nos separamos, nos reconciliamos, dijo él. Vale, iré esta noche, o después del almuerzo, veremos cómo va, y colgó. Pero tenía la sensación de que era un error aceptar encontrarse con él.
Tal vez debería haberlo pensado bien antes de confiar en alguien en quien no se debía confiar. ¿De verdad vas a ir?, preguntó su amiga con duda en la voz. Ella también conocía bien al marido de Laura, pero su voz le parecía demasiado preocupada. Hablaba como si esa conversación fuera muy importante para él. Eso no se parecía en nada a Ryan. Parecía sospechoso. No sé, tengo un mal presentimiento. Creo que de todas formas debo ir y hablar con él. Al fin y al cabo, somos marido y mujer. Cuanto más posponga esta conversación, más tiempo seguiremos en este estatus. Así que hablaremos, tal vez él mismo haya decidido divorciarse de mí. Si él lo decide, me será más fácil. Imagínate, simplemente solicitamos el divorcio, no habrá juicios, ni disputas, ni los problemas eternos que siempre me echa encima. Su rostro se iluminó. Parecía tan feliz, tan inspirada, que su amiga la miró con cierta duda. Yo no confiaría en él. Es raro. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó su amiga. Emilia veía que Laura dudaba. Tal vez también pensaba si valía la pena ir sola a ver a alguien que de vez en cuando intentaba apoderarse de su propiedad. No, creo que esta vez iré sola. Quién sabe, tal vez tengamos una conversación. Y mañana ya iremos, presentaremos la solicitud, y pensaré en cosas positivas. Como dicen, el pensamiento positivo nunca ha hecho daño a nadie. Emilia la miró, pensando que probablemente sería mejor que no fuera. ¿Quién sabe lo que podría estar esperándola? Laura llamó a su esposo y le dijo que iría al día siguiente. Quería prepararlo todo hoy, y además, si él tenía algún plan malvado, ahora era el mejor momento para desbaratarlo un poco. Las únicas ideas que rondaban por su mente la hacían dudar. ¿Realmente debería ir sola? ¿De verdad crees que él decidió divorciarse de ti por su propia voluntad? Sabe perfectamente que no obtendrá nada después del divorcio. Así que es bastante extraño que quiera dejar todo como está. Perdona que te lo diga, pero tu esposo resultó ser un canalla, así que es poco probable que quiera simplemente divorciarse de ti de buena fe, dijo su amiga. Tal vez proponga algún trato. No sé, podría quedarse con mi coche, pero se divorciará de mí pacíficamente. No reclamará nada, no hará una escena en el tribunal. Si él lo quiere así, estaré feliz. Que se quede con el coche, solo que me deje en paz, dijo Laura. Guardó silencio. Claro, le daba pena el coche. Pero le dolían más sus nervios y su salud. Si dejaba en paz a su esposo y se dedicaba a otra cosa, le iría mejor con su trabajo y su realización personal. Quizás incluso se mudaría mucho más rápido y antes de lo que esperaba. Si para lograr esa felicidad solo tenía que sacrificar el coche, lo haría sin problema. No podría sacrificar su apartamento o su casa. Había invertido demasiado esfuerzo para conseguir todo eso. Pero el coche, podía dejárselo. Y podría ser que su amante esté embarazada, y por eso decidió romper conmigo y casarse con ella, para que el niño nazca dentro del matrimonio. Me ha contado una vecina que su madre sabe perfectamente que me engaña. Y además lo apoya. Así que creo que esa también podría ser una posibilidad. La señora Sofía está obsesionada con los niños. Así que fácilmente puede consentir a su hijo, solo para que le dé un nieto, dijo Laura. Bueno, esa opción es más cercana a la verdad. Sin embargo, estoy más que segura de que tu maridito decidirá combinar lo útil con lo agradable. Y su amante estará embarazada, y además necesitará tu coche. Como dicen, completará el combo. No sé, no confío en él. Me parece que está tramando algo. Me gustaría mucho que no fueras allí sola. Si pasa algo, llámame mañana. Tal vez podamos resolver algo. Emilia le tomó la mano, y Laura sintió su apoyo. Emilia era casi la única persona dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar. Se conocieron en el orfanato, se graduaron juntas de la universidad y decidieron emprender juntas. Se realizaron, pero ambas terminaron en matrimonios desafortunados y ahora luchaban por salir de ellos. Cuando Laura se acostó, su cabeza estaba llena de pensamientos.
Tal vez Emilia tenía razón, no debía confiar en su esposo, especialmente considerando todo el mal que le había hecho y como siempre intentaba apoderarse de sus bienes. Él podría no ser tan bueno como intentaba parecer ahora. A pesar de que su relación se estaba desmoronando y no era un secreto para nadie. Lo doloroso era que la señora Sofía apoyaba totalmente a su hijo. Cuando en su tiempo su propio marido la engañó, se divorció de él, y en lugar de entender el dolor que Laura sentía, la señora Sofía solo apoyaba a su hijo. Se alegraba de cada nueva chica que él llevaba a casa. Su hijo era maravilloso, el más perfecto. Pero él no le contaba a su madre que el dinero que le enviaba era en realidad de Laura. Laura estaba de pie junto a un gran bosque. Árboles negros se alzaban ante ella como una barrera impenetrable. Una voz la llamaba desde algún lugar detrás de ella. Laura se dio la vuelta y vio a una chica iluminada por una luz brillante, tan atractiva que quería correr hacia ella, pero Laura no podía ir. Era como si algo la arrastrara hacia el oscuro bosque. «Laura, por favor», gritó alguien desde el pueblo. Laura se volvió de nuevo, y allí estaba una mujer joven que agitaba las manos, llamándola. Laura le sonrió, también agitó la mano, pero no fue hacia ella. Ignoró su advertencia y, cerrando los ojos, dio un paso. Cuando entró en el bosque, su cabeza comenzó a dar vueltas. El aire allí era pesado y extraño, envolviéndola por ambos lados. La sensación era como si alguien invisible le pusiera una manta pesada sobre los hombros. Con cada paso, esa manta se hacía más pesada. Laura miró hacia arriba, donde debería haber visto el cielo azul, pero no había nubes, ni cielo, solo la negrura de las ramas entrelazadas formando una maraña espinosa. Muchas de ellas se enredaban en el suelo. De repente, sollozó y gritó, pero nadie la escuchó. La segunda vez no pudo gritar. Sus pulmones se comprimieron por el miedo. No podía llamar a nadie para que la ayudara. «Oye, por favor», susurró Laura. Pero nadie la escuchó. En algún lugar en la distancia, la misma mujer gritaba, pero su voz se volvía más tenue e imperceptible. Laura ya no podía caminar. Estaba atrapada hasta las rodillas. Cuanto más intentaba salir de allí, más comprendía que era imposible. Estaba firmemente atrapada en ese pantano. No había más esperanza, solo oscuridad, dolor y una decepción interminable. «Por favor, ayúdenme», dijo Laura casi en un susurro. Ya comprendía que nada la salvaría. El mundo a su alrededor se acababa. Respirar se volvía más difícil, no había aire. Cuando Laura abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba tan envuelta en la manta que el aire dentro era pesado, caliente y sofocante. Salió de la manta y se encontró en su dormitorio. Ese sueño inquietante la hizo pensar profundamente que quizás no debía ir a ver a su esposo y que debería posponer esa conversación. ¿Quién sabe? Tal vez caería directamente en su trampa, y la trampa se cerraría mucho más rápido de lo que Emilia había anticipado. Laura recordó las palabras de su amiga, pero por alguna razón decidió ignorarlas temporalmente. «Bueno, necesito tomar un café y recogerme», dijo Laura para sí misma. Siempre hablaba consigo misma cuando sentía ansiedad, miedo y comenzaba a preocuparse por su seguridad, como ahora. Se levantó, se sirvió un café, pero su aspecto era como si hubiera pasado por algo aterrador. Cuando bajó al coche, el sueño se volvió aún más real para ella. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y pesadas. En cualquier momento, comenzaría una tormenta de otoño y empezaría a llover. El viento era helado. Quería volver al apartamento, preparar un cacao, cerrar los ojos y simplemente sentarse en silencio, escuchando su propia respiración. «Emilia, oye, ¿puedes ayudarme?», preguntó Laura cuando logró comunicarse con ella. Emilia no respondió. Parecía que también acababa de despertarse. Le resultaba difícil hablar. Emilia solo guardó silencio al teléfono, y luego, una vez que se despejó un poco, estuvo lista para hablar de nuevo. «Te enviaré un número de teléfono. Si me llamas 2 veces y no contesto, por favor, llama a esta persona y cuéntale tus preocupaciones», dijo Laura. «¿Aún decidiste ir? Tal vez debería ir contigo».
No me gusta esta idea. Tuve un sueño inquietante. Temo que todo termine mal. Laura guardó silencio. Ella también había tenido un mal sueño. ¿Realmente iba a dejar pasar esta situación? Incluso su subconsciente le decía que no debía ir a ninguna parte. Debería temer a su esposo, que claramente no inspiraba confianza. Si Emilia tenía esos presentimientos, debería escuchar. No, esta vez iré sola. Si ambas vamos, se enojará y podría cambiar de opinión. Para mí, es una oportunidad de obtener el divorcio fácil y rápidamente, así que debo aprovechar esta oportunidad. Te enviaré el número de teléfono. Por favor, si no puedes comunicarte conmigo después de 2 intentos, llámalo inmediatamente. Creo que él no se negará a ayudar. Colgó el teléfono. El camino hacia el pueblo donde se encontraba su casa de campo era pintoresco y llano, y conducir aquí era un placer. Sonreía al mirar los enormes abetos que se alzaban a ambos lados de ella. Este vasto bosque líquido se extendía lejos. A veces los ciervos salían a la carretera, no se sabía que habían olvidado en los límites del bosque o si algún conejo se apresuraba a cruzar. En todas partes había límites de velocidad, señales de advertencia. Y en la entrada al bosque, colgaba una enorme pancarta de los defensores de los animales, pidiendo a los conductores que redujeran aún más la velocidad para preservar la vida animal. Le encantaba ir a su casa, pero ni siquiera sospechaba que podría convertirse en su tumba de la noche a la mañana. Este bosque no era nada como en sus sueños. Aquel era pesado, impenetrable, negro. Este era un bosque eternamente verde. Pero ahora la hierba ya estaba empezando a marchitarse, y junto con las ramas verdes crecían largos arbustos amarillentos. Tenía ganas de detenerse, de entrar en ese bosque, simplemente quedarse en silencio, abrazar algún árbol y sentirse en sintonía con la naturaleza. Tenía tantas preocupaciones que simplemente se sentía cansada, agotada. ¿Realmente nunca podría volver a una vida normal? ¿Realmente iba a desgastarla hasta que sufriera algún tipo de ataque? ¿Y si Emily tenía razón y él también tenía algún plan sucio que afectara su salud o su vida? Sus pensamientos iban como un tren de alta velocidad. No podía detenerlos. A veces, cuando sentía que los pensamientos fluían, quería detenerse. Pero el bosque quedó atrás, adelante, se vislumbraban casitas, cabañas, incluso mansiones. Una vez fue un pueblo abandonado, pero ahora estaba siendo repoblado y se construyó aquí una buena carretera, todas las comodidades, incluso internet y comunicación. Laura sintió algo de calma al ver esas casitas a lo lejos. Envió un mensaje a su amiga, informándole que estaba llegando, porque sabía que estaba preocupada y esperaba la señal para empezar a llamar y preocuparse si algo salía mal. Cuando se alejaba hacia el pueblo, volvió a sentir esa extraña sensación. Estaba nerviosa y ya no podía ocultar sus preocupaciones, sus miedos. Se detuvo cerca de su casa y pensó que ya no sentía ningún apego por esa casa, y si su esposo quería quedarse con esa casa como compensación, estaría de acuerdo. Honestamente, tal vez estaría dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de que la dejara en paz. Y podría volver a una vida normal. Pensé que no vendrías. Ya estaba pensando que te estabas retrasando. Santas palabras. Bromeó Ryan. Vamos, entra. Oh, vaya, qué amable y considerado te has vuelto. No te pareces en nada a ti mismo. ¿O me lo parece a mí, o incluso te has afeitado? Preguntó Laura sorprendida. Ella escribió un mensaje a su amiga y luego salió del coche. Se comportaron como si fueran absolutamente extraños el uno para el otro. Se habían visto un par de veces en alguna fiesta. Solo pensé que era necesario hablar contigo de manera normal, en lugar de armar un escándalo. Sé muy bien lo temperamental que puedo ser. Pero tengo una propuesta, y creo que estarás de acuerdo con ella. No somos compatibles y es hora de resolver esto sin arruinarnos la vida mutuamente. Laura sonrió, pero ni siquiera sospechaba lo que sucedería a continuación. Entró en la casa, pero de inmediato notó que estaba terriblemente nervioso. Su nerviosismo era evidente. Por lo general, se enojaba,
No se ponía nervioso, no entraba en pánico. Se enfurecía, pasaba a la agresión de inmediato, pero ahora su comportamiento era, como mínimo, extraño y sospechoso. Escucha, ¿y si vamos juntos al baño? Había un desastre allí, lo arreglé todo. Pensé que te lo mostraría. Te calmarás un poco y podremos hablar en otro tono. Pero ese enfoque no le gustaba. Él vio cómo entraba en pánico. Entonces la agarró y le golpeó en la cabeza. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, de defenderse. Y a pesar de que Laura no perdió el conocimiento, su aspecto era extraño. No podía pensar ni reaccionar. Él la arrastró a algún lugar, ella solo gemía, intentaba levantar al menos una mano, pero todo se desvanecía. Su cuerpo no respondía. Todo se mezclaba delante de sus ojos. A veces se hundía en la existencia, a veces emergía de ella, como de un pantano. Emily tenía razón, resonaba solo eso dentro de ella. Debería haber venido con ella o haber llamado a Carlos. Cualquier cosa podría haber pensado, excepto venir aquí sola. Tenía un miedo terrible. Él la arrastró al baño y la encerró allí. «Olivia», gritó el hombre. «Olivia. Maldita sea la tubería. Trae esa maldita vara». Inmediatamente, Olivia corrió hacia él. Laura gemía, muriendo en el baño ardiente, mientras su esposo y su amante apuntalaban la puerta con la barra. Su esposo corrió de inmediato a la ventana para clavarla, aunque vio que ella estaba en tal estado que no podría salir de allí por sí misma, incluso si la puerta se abriera de par en par. «Es todo, ahora todo será para mí. No querías compartir conmigo, ahora veremos quién es quién. Viviré una vida feliz y tú te pudrirás en la tierra, y los gusanos te devorarán», gritaba Ryan. Cerró la ventana y el calor le golpeó de inmediato en la cara. El fuego crecía, las llamas se elevaban más y más. Ryan y su amante ya querían correr hacia la casa para luego llamar desde allí. Hacer como si no tuvieran nada que ver con todo esto. Todo era una pesadilla. Pero entonces algo increíble sucedió. Un automóvil que venía por la carretera giró bruscamente y se estrelló a toda velocidad en el patio. Un gran todoterreno con un parachoques de metal ni siquiera pensó en frenar. Era como un automóvil fantasma. Ryan y Olivia estaban tan asustados que ni siquiera tuvieron tiempo de hacer nada. El todoterreno se estrelló de inmediato contra la esquina del baño, derribándolo y dejando un montón de troncos detrás. El fuego, avivado por el viento, se levantó de inmediato, pero poco a poco comenzó a extinguirse. Del automóvil salió un hombre alto de anchos hombros, pero apenas se podía ver su rostro. Ni siquiera miró el fuego, el incendio, y corrió hacia adentro, sacando a Laura en sus brazos, que ya parecía sin vida. Ella colgaba de sus brazos, y en ese momento Ryan rezaba para que no sobreviviera a esto. Olivia notó que había alguien más en el coche, pero no le dio importancia. Agarró a su amante, lo arrastró adentro de la casa, porque ahora necesitaban discutir qué hacer a continuación, en lugar de sentarse y lamentarse mutuamente. «Maldita sea», exclamó Ryan, apartándose de su amante. Inmediatamente abrió la llave y el agua salió a chorros del manguera. Empezó a apagar el baño, porque sabía que si no lo hacía a tiempo, había una alta probabilidad de que el baño fuera la causa de un incendio en la casa. Su amante se agitaba de un lado a otro. No sabía qué hacer a continuación. Necesitaban irse urgentemente, hacer algo, en lugar de ocuparse de salvar un territorio que era ajeno para ella. Le daba igual. Que todo desaparezca, esta maldita casa, el terreno, el baño. Si su esposa sobrevivía, fácilmente podría demandarlos, y entonces solo les quedaría una cosa, acabar tras las rejas. Emily estaba sentada en el asiento trasero, tratando de revivir a su amiga. Carlos, que estaba al volante, iba como un loco, sin pensar en los límites de velocidad ni en nada más. Las multas no le importaban en absoluto. El tiempo corría. Hasta el hospital más cercano, si seguía a este ritmo, todavía faltarían unos 20 minutos como mínimo, aunque ya habían pasado más de una hora. Emily no apartaba los dedos del cuello de su amiga,
tratando de sentir el débil pulso. Idiota, te mataré. Despierta, te mataré con mis propias manos. Idiota, te dije que todo fue una trampa. No me escuchaste. Te mataré. Entre lágrimas repetía Emily, que ya sentía su propia desesperación, dolor, decepción, la sensación de que ya no podía cambiar nada. Las lágrimas fluían como un río. Apenas podía ver el rostro de su amiga. Un poco más, solo un poco más. Ya casi hemos llegado. Allá adelante ya se ven las luces de la ciudad, dijo Carlos. De repente recordó la llamada de Emily. Dijo que el esposo de Laura la había invitado fuera de la ciudad. Habló de manera muy extraña, y ahora ni siquiera contesta el teléfono. Y podría no haberse tomado todo esto en serio. Pero lo hizo, y ahora resulta que probablemente logró salvar a Laura del fuego, el humo, la muerte inevitable. Pero mientras ella yacía en el asiento trasero, su pulso apenas se sentía. Era difícil hablar de salvarla ahora. Él sentía su culpa. Si hubiera disuadido a su amiga, si le hubiera ofrecido algo a cambio de su matrimonio, ella habría aceptado y ahora no estaría en peligro. Así que soy tan idiota como todos. Señor, si ella muere, nunca me perdonaré. Justo cuando llegaron al hospital, saludó a los paramédicos, que se acercaron cuando vieron la escena en el asiento trasero, inmediatamente se alarmaron. Sacaron la camilla, pusieron a Laura en ella, y ahora Carlos y Emily solo podían esperar el veredicto del médico. Primero la llevaron a una habitación, luego al quirófano, luego a la unidad de cuidados intensivos. Y parecía que pasaban las horas, y la situación no mejoraba ni por un segundo. Emily se sentó en el sofá, lloró, sin saber dónde poner todas esas emociones acumuladas, que le impartían un sentido interminable de culpa. Ella era culpable de dejar a su amiga sola, y ahora estaban sentados en completo silencio. El médico dijo que esperara el veredicto, quería que alguien se quedara, pero se quedaron los dos. Carlos se apartó hacia la pared. La fría pared lo despertó un poco y comenzó a pensar que tal vez la culpa recae más en los hombros de su esposo y que estaban culpándose injustamente. Solo tenían que esperar el veredicto del médico. Cuando apareció la silueta conocida por el pasillo, Carlos saltó de inmediato en su lugar. Emily se quedó dormida por los nervios, y cuando Carlos se levantó, la miró fijamente. Miró hacia donde miraba Carlos, inmediatamente se levantó y miró al médico. Intentaba leer en su rostro si las noticias eran buenas o malas. Pero en la cara del médico solo se veía cansancio. Nada más. Escuchen, ella está en una condición muy grave. Pero puedo garantizarles que, al menos por ahora, no deberíamos esperar un empeoramiento. Si todos mis cálculos y suposiciones son correctos, para la mañana ya estará en una condición grave pero estable. Me gustaría que alguno de ustedes dejara un número de teléfono. Según entiendo, ella es huérfana. Así que, vayamos, dijo el médico, tomando a Carlos del brazo. ¿Pasó algo?, preguntó Carlos. No la llevaba a este hospital por nada. Este médico era un buen conocido suyo, probablemente quería hablar con él a solas. El médico miraba de manera nerviosa a Emily, que los observaba sin apartar la mirada. Escucha, entiendo todo, pero esto parece un asunto criminal. ¿Estás seguro de que no deberíamos llamar a la policía? Quizás deberíamos llamar de todos modos, preguntó el médico. La policía te dirá que deberías haber llamado cuando ya la hubieran matado. ¿No sabes cómo funcionan nuestras autoridades? Solo sentados en sus oficinas. Yo mismo me ocuparé, no te preocupes. Lo importante es que su esposo no llame, y entonces todo estará bien. El médico asintió. Miraba de manera extraña a su amigo, pero no dijo nada más. Se fue. Emily ahora miró a Carlos y de repente pensó que también había confiado en él sin razón aparente. Sí, el médico es un buen conocido mío. Solo sé que a menudo llaman a los parientes cercanos, a los cónyuges, si no hay parientes. Quiero que hable con el personal médico para asegurarme de que nadie llame accidentalmente a su esposo, porque temo que pueda venir y terminar lo que empezó, dijo Carlos honestamente.
Ella lo miró con desconfianza, pero él vio lo preocupada que estaba por su amiga. Ahora necesitaba llegar a un acuerdo con Emily, que también podría desempeñar un papel en este asunto. Escucha, sé que eres su mejor amiga, crecieron juntas, como hermanas, y sé que probablemente quieras ir a la policía, pero insisto en que no lo hagas. Él dará su declaración, y luego todo quedará archivado. Él siempre será un peligro para ella. Necesitas ser enseñado una lección. Puedo arreglarlo todo. Pero necesito que te quedes callada o también participes en esto. ¿Qué debo hacer? Sé que ella confía más en ti que en sí misma. Aquí tienes mi tarjeta. Si te envían por medicamentos, compra cualquier cosa, incluso las más caras. Y quédate aquí hasta que regrese. Puedes comprar comida, cualquier cosa, lo importante es que te quedes aquí, mientras yo me encargo del esposo, dijo Carlos. Emily asintió. Estaba contenta de que su amiga tuviera un protector como él. Pero aún así, sus sentimientos eran contradictorios. ¿Quién era realmente esta persona? Tal vez no era tan seguro como parecía desde fuera. Pero Emily lo dejó ir, tomó su tarjeta y esperó a que el médico se acercara y le permitiera entrar, hablar con su amiga y asegurarse de que ya no le amenazara nada más. Odiaba todos estos pasillos del hospital, las interminables vueltas, todos esos discursos de los médicos que parecían falsos, no auténticos, como si estuvieran tratando de convencerla de algo que realmente no existía. Del baño en llamas no quedaba ni rastro. Parecía que hace apenas unos momentos estaban sosteniendo la puerta, impidiendo que su esposo saliera de allí. Y ahora había un edificio destrozado. Parte estaba quemada, parte destruida. Del área en llamas ahora se levantaba un ligero humo. Ryan, que aún sostenía la manguera en la mano, aparentemente no podía detenerse. Sus pensamientos lo consumían por completo, lo hacían literalmente sufrir por lo que había hecho. ¿Qué demonios?, exclamó Olivia. Miraba a su alrededor y no podía entender qué tomar y con qué golpear a su amante para finalmente hacerle entender que necesitaba moverse, hablar normalmente, decidir qué hacer a continuación. ¿Qué demonios propones que haga?, le gritó él en respuesta. Ella se sorprendió un poco. Seguramente no esperaba que él empezara a gritarle, aunque vio que ya no podía contenerse. Estaba temblando constantemente por la tensión. No esperaba que todo terminara tan mal y tan sorprendentemente rápido. ¿Quién hubiera pensado que en solo unos momentos, todo terminaría así? Vamos rápido a la casa, necesitamos discutir todo, dijo ella molesta. Ella literalmente le agarró de la mano y lo arrastró dentro de la casa. Ryan, completamente confundido, no podía entender quién estaba en el auto y quién era ese individuo que llegó de repente, derribó su cerca y luego se llevó a su esposa en dirección desconocida. No se preocupaba por su esposa, solo se preocupaba por sí mismo y por cómo todo esto podría afectar su vida. Olivia lo sentó en el sofá, lo miró fijamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba enojada con él porque pensaba que él era el culpable. Debieron haberlo hecho en otro día. Al parecer, de alguna manera se enteraron de lo que iban a hacer. ¿Y qué me propones? Si ella decide denunciar, tú y yo terminaremos en la cárcel, preguntó él. ¿Por qué asumes que ella va a denunciar? Nadie va a creerle. Solo escucha todo lo que sucedió. Nadie le creerá. Nadie tomará su declaración, no habrá nada si no causas pánico, dijo Olivia, poniendo las manos en las caderas. ¿Por qué asumes que no habrá nada? ¿O acaso planeas volver a hacer tus trucos, pensando que todo lo que piensas se hace realidad? Todo eso no funciona, idiota. Si vuelves a llamarme idiota, créeme, haré todo lo posible para que no vuelvas a abrir la boca en tu vida. Ahora estamos aquí, considerando seriamente diferentes opciones, y si decidimos irnos, iremos a tu madre. Hablaremos con ella sobre una Libby, y luego nos iremos. Acordaremos con tu madre que estuvimos allí, que decidimos irnos y simplemente pasamos la noche allí porque tenías miedo de no verte durante varios meses, dijo ella. Ryan la escuchaba, pero todo esto le parecía un jardín de infantes. Ahora entendía que todo sería mucho peor, más difícil, de lo que parecía a primera vista.
Miró por la ventana y vio el baño. ¡Qué alivio! Si ella los vio, si ella hace una declaración directa de que los vio. La gente en el auto los vio, ninguna Libby les ayudará aquí, especialmente de su madre, que estaba más que interesada. Mira, si estás pensando claramente, piensa por qué necesitamos una Libby si nos vieron. A veces te miro y no entiendo si realmente tienes cerebro en esa cabeza o solo brilla el maquillaje, gruñó. Estaba furioso con ella porque la culpaba. Pensaba que ella era la culpable, ella lo persuadió, él la escuchó, cayó en la trampa. Olivia intentó explicarle a Ryan cómo podrían evitar el castigo. Pero el hombre solo pensaba en cómo podía cargar toda la culpa sobre ella. ¿Le creerían en el tribunal si solo intentaba mantener una nueva relación y por eso cayó en consejos estúpidos? Pero incluso ahora entendía que nadie creería en su estupidez. A veces se sentía mal. ¿Realmente iría a la cárcel? ¿Realmente se quedaría sin ayuda? De acuerdo, necesitamos ir a tu madre, dijo Olivia, entendiendo que simplemente no había otra salida. En su cabeza parecía que los proyectiles estallaban. ¿Por qué asumiste que tu madre nos aceptará? Tan pronto como se entere de que hemos metido la pata, nos sacará de aquí inmediatamente. Mi madre solo piensa en sí misma. No asumirá esa responsabilidad. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Se indignó, agarrándose la cabeza. Olivia quería golpearlo sin miramientos, para que finalmente entendiera que el pánico no era lo que necesitaban. Y al menos por un tiempo, cerrarle la boca para que pensara. Si no podía resolver el problema normalmente, ella intentaría hacer todo por ambos. Olivia comenzó a empacar las cosas, arrojándolas rápidamente en bolsas deportivas. Necesitaban irse antes de que llegara la policía. Su mente estaba en caos. Sabía que si se desmoronaba ahora, no saldría nada bueno de ello. Simplemente perdería la única oportunidad de salvarse. No podía confiar en Ryan. Él era demasiado descuidado. Y, como resultó, muy propenso al pánico. Y eso solo conducía a una cosa, a la prisión. Súbete, yo conduzco, dijo Olivia. Él la obedeció sin protestar, ya no tenía rostro. Parecía como si le hubieran golpeado fuertemente en la cabeza, no dejando ninguna oportunidad para recuperarse o defenderse. Su mirada vagaba, su aspecto entero solo decía que ya estaba desconectado y que el estrés lo había dejado sin pensar en nada. Salieron del patio, ni siquiera necesitaban abrir la puerta, ya que no había cerca en un lado. Olivia ni siquiera le dio tiempo para cerrar la casa. Que se joda. Al final, todo esto terminará afectando a Laura de todos modos. Que Laura se ocupe de todo este asunto entonces. La limpieza, los ladrones, si alguien entra, incluso si eso sucede, les beneficiará. Tal vez la investigación se desvíe o alguien decida que tiene todo el derecho de quedarse con esta casa. Olivia casi condujo a través de todo el complejo de cabañas para llegar al pueblo donde vivía la madre de Ryan. Desde ese lugar, tomaría un poco más de una hora llegar, pero estaba tan exhausta que no quería hablar de nada. En este momento, no soportaba a Ryan, quien miraba a su alrededor, temiendo incluso estornudar, de repente tendría que tomar una decisión. No era capaz de tomar ninguna decisión. Olivia tuvo la impresión de que todas las máscaras se le estaban cayendo de la cara. Y como no había visto antes quién era realmente él, y como no había visto que era un completo inútil, incapaz de nada. Si nos atrapan, necesitamos una versión. Necesitamos mantener una versión, le preguntó, dirigiéndose a él. Eres una tonta. ¿Qué versión? Como mínimo, 3 personas pueden testificar que lo hicimos. Bueno, si ella sobrevive, por supuesto. Si no sobrevive, entonces 2 personas. ¿Qué importa lo que digamos? De todos modos nadie va a creernos. Qué fácil te gusta causar pánico. Si hubiera sabido que te comportabas peor que una niña de primer grado, nunca me habría relacionado contigo. Pensé que eras un hombre fuerte, sabías lo que querías, sabías qué hacer a continuación, pero te comportas como una niña mimada. Como se te han caído todas las máscaras,
dijo ella disgustada. Él la miró de arriba a abajo, pero no mostró ninguna otra reacción. Tenía una extraña expresión en la cara, como si supiera exactamente que esta vez no tendría suerte. Se retorció. Por lo general, siempre tenía suerte. Todo siempre estaba a su favor, pero esta vez todo era diferente. Incluso la cabeza le daba vueltas con la sensación de que pronto estaría en prisión. Y ni su madre, ni su amante, y mucho menos su esposa, lo sacarían de allí. De inmediato imaginó cómo estaría tras las rejas. Cómo se reirían de él, se burlarían de él, y cómo solo podría mirar con esperanza de que esta vez lo compadecieran. Se le presentaron imágenes en la cabeza, donde estaba en la sala del tribunal, mirando a su alrededor y esperando que todas esas personas algún día lo perdonaran. Si tu madre no nos acepta, nos iremos de aquí muy rápido contigo. Literalmente iremos a la primera gasolinera, llenaremos el tanque y nos iremos de aquí. Conduciremos durante varios días, hasta que nos detengamos en algún lugar y nos quedemos a vivir allí. Tenemos una policía así, a nadie le importará buscarnos. Después de todo, no hemos matado a algún funcionario importante, dijo ella. Olivia dio la vuelta al coche, justo enfrente de la casa de su madre. La mujer estaba parada junto a la puerta, hablando con una vecina. Cuando vio a Olivia asustada, y a Ryan con los ojos completamente vacíos, casi de inmediato entendió que algo inesperado había sucedido. La mujer se tensó, se puso tiesa como un alambre. Se podía ver en ella que estaba claramente muy preocupada por algo. Sabía que esto debía suceder hoy. Pero si todo hubiera salido como estaba planeado, habría visto caras felices. Su hijo habría llegado con champán para agradecer a su madre por la brillante idea. Ryan miró a su madre. De inmediato entendió que ella no los aceptaría, no hablaría con ellos, y para ella eran fuentes de problemas. Si antes ella estaba bastante contenta, quería continuar con todo este alboroto, ahora no quería tener nada que ver con ellos. No entiendo, ¿arruinaron todo? ¿Qué podría ser más simple? ¿Han echado a perder todo?, preguntó la mujer mayor. Tenía una mirada de tristeza, de decepción al mismo tiempo. Miró a ambos, desplazando lentamente su mirada desde la amante de su hijo hacia él mismo. Mamá, ni siquiera esperábamos que todo terminara así. Alguien vino en un jeep, justo en ese momento oportuno, derribó la cerca, rompió la esquina del baño, la sacó en sus brazos, la puso en el asiento trasero y se fue, dijo Ryan. Esperaba que su madre lo apoyara, pero por sus ojos era evidente que no había posibilidad de apoyo alguno. Ella lo miraba con incredulidad, aparentemente tratando de entender cómo crió a un idiota tan descuidado. Te dije que no debían estar allí, que cerraran y se fueran de inmediato, ¿y ustedes qué, decidieron disfrutar del proceso? ¿Cuántas personas los vieron?, preguntó la señorita Sofía. Sus ojos se abrieron sorprendidos. Claramente estaba impactada por lo sucedido. ¿Quién habría pensado que los niños desobedecerían sus órdenes? Todo su enojo estaba dirigido principalmente hacia Olivia. Aparentemente, la mujer pensaba que ella debería haber asumido la responsabilidad primero y haberle enseñado una lección a su hijo. ¿Creen que no serán castigados? Te lo pregunto de nuevo, ¿cuántas personas los vieron?, preguntó la mujer, mirando a su alrededor. 2. El que la sacó de la bañera en llamas y alguien más que estaba adentro, dijo Olivia. De acuerdo, supongo que no nos dejarás pasar. Así que necesitamos irnos. Ella se volteó bruscamente y caminó hacia el auto. Pero la mujer mayor la agarró dolorosamente del brazo y la miró fijamente. Su mirada era irritada, malévola. En este momento, Olivia entendió que probablemente la mujer mayor la culpaba de todos los pecados. Para la señorita Sofía, Ryan era inocente. Era un hijo maravilloso, un esposo y, en general, una persona santa. Simplemente, aparentemente, no tenía suerte con las mujeres que tenían tan malas influencias sobre él. Si lo traicionas, si descubro que él está en prisión por tu culpa, créeme, no dejaré pasar esto tan fácilmente, dijo la mujer mayor con voz insatisfecha. Parecía que no estaba hablando, sino siseando como una serpiente.
y aparentemente no tenía intenciones de hacer contacto con la nueva novia de su hijo. Y Olivia misma ya no iba a adaptarse a la anciana. Sacó su mano de sus dedos huesudos, toda torcida de disgusto. Si hubieras criado a tu hijo como una persona responsable, y si él no hubiera estado atado al cuello de su esposa, no habría pasado nada. Así que esta es tu culpa. Ahora lo enfrentarás. Sabes, podría subirme al auto ahora mismo y irme al infierno, y nadie me encontraría. Nadie me diría nada después. Quizás eso es lo que quieres. Entonces ocúpate de tu hijo tú misma. Con su carácter y su deseo de ganar dinero rápido, muy pronto terminará tras las rejas. ¿Vas a llevarle la comida tú mismo después? La madre de Ryan se quedó callada. Ya no la tocó ni dijo nada más. Solo la miró con enojo, esperando que su hijo intercediera por ella. Pero de los males, el hijo eligió el menor. Miró a su madre y luego fue hacia el auto. Se sentó en el asiento del pasajero junto a su amante. Ella pisó el acelerador y arrancaron, dejando solo densas nubes de polvo detrás de ellos. Idiotas. Dios no les dio cerebro, así que, ¿por qué comenzaron?, dijo la mujer. Ryan no pensaba en nada. Solo miraba la carretera. Probablemente pensaba que estos eran sus últimos días disfrutando de la hermosa naturaleza, el aire fresco, la realidad que los rodeaba. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que lo pusieran tras las rejas? ¿Juicios? ¿Investigaciones? ¿Semanas largas de agonía? ¿Abogados? Y luego, no le darían una vida allí tras las rejas. ¿Cuántos días crees que tendremos que pasar en la carretera?, le preguntó ella, dirigiéndose a su hombre. Quería sacarlo un poco de ese extraño estado. Esperaba que tarde o temprano él lo entendiera, pero aparentemente era inútil. Él la miró con una mirada cansada. Sin importar cuánto tiempo viajemos, de todos modos nos encontrarán. Tú y yo terminaremos en prisión, y así será el fin de nuestra vida juntos. Todo estaba tan bien. ¿Por qué me metí en todo esto, preguntó Ryan. Su pregunta sonaba retórica. Ella lo miró atentamente. Olivia quería golpearlo porque todavía estaba en algún tipo de extraña aturdimiento. De acuerdo, si quieres quedarte acostado, hacer una comedia, actuar como si fueras una pobre perro golpeado, que así sea, pero yo no me rindo fácilmente. Haré todo lo posible para irnos ahora mismo y asegurarme de que nadie nos encuentre. Si algo no te gusta, puedes salir del auto ahora mismo y salir corriendo en cualquier dirección. Ya no era el hombre amado para ella. No era el hombre por el que quería casarse. Era solo su sombra, una cáscara frágil. No era en absoluto la persona que ella tenía en mente. Y aparentemente lo entendía, quería exponerlo. Podría aprovecharse de su ingenuidad, tomar el auto y irse. En el horizonte aparecieron algunos autos, personas. Si hasta ese momento todo había sido bastante tranquilo, casi no había autos alrededor, ahora había algún tipo de movimiento extraño adelante. Olivia no entendió de inmediato qué estaba pasando allí. Ryan se sobresaltó, de repente tuvo miedo de que fuera la policía, que se había lanzado un operativo para detenerlos y luego llevarlos a la comisaría en una posición incómoda. Pero Olivia ya veía desde aquí que no eran autos de policía. Y en general, había algún tipo de disturbio allí, nada que ver con ellos. Se tensó, pero trató de parecer tranquila. Al menos así podría animarse a sí misma. Cuando se acercaron, vio varios autos grandes. Había alrededor de 8 personas allí y otro automóvil detrás. Olivia se tensó, esto no parecía una situación estándar en la carretera. Quítate el cinturón, puede que tengamos que irnos rápido, dijo calmadamente, dirigiéndose a su hombre. Él abrió la boca ante su decisión, pero no protestó. Aparentemente, ella planeaba fingir que se detenían primero y luego arrancar. Pero incluso él vio que sería muy difícil maniobrar entre estos autos grandes y tendrían que moverse extremadamente despacio para no golpear el parachoques de alguien. Chicos, salgan del auto, dijo un hombre corpulento.
Olivia se mordió el labio, rodearon el automóvil y no pudo resistirse a ellos. Incluso si ella pisara el acelerador, simplemente chocaría contra uno de esos todoterrenos y no tendría tiempo para girar a tiempo. Tenía miedo porque sentía una sensación completa de desesperación. Ryan simplemente la miraba, temblando, comprendiendo que la situación era inusual. Miraba a Olivia, esperando que su elocuencia la ayudara esta vez. Vamos, salgan del auto, no tienen otra salida, dijo el hombre, metiendo la mano por la ventana abierta y abriendo la puerta. Olivia salió tranquilamente. ¿Qué, chicos, pensaron que podrían quemar viva a otra persona?, preguntó otro hombre, muy alto, delgado, y claramente tenía una apariencia memorable. ¿De qué están hablando? Estamos de viaje, así que no necesitan imponernos sus crímenes ahora, dijo Olivia. Se enderezó, levantó la barbilla, tratando de parecer segura. Pero todos podían ver que ya no quedaba rastro de su antigua confianza. Bueno, ¿un viaje? ¿Y meter a la esposa y a la amante en una bañera, prenderles fuego y encerrarlas fuera? Eso no es una aventura lo suficientemente divertida, ¿verdad?, dijo otro. Ni siquiera Olivia y Ryan tuvieron tiempo de presumir. Fueron rodeados, atados, arrojados a los autos. Olivia pensó que sería mejor si hubieran terminado en el hospital, en lugar de tener que luchar por sus vidas ahora, considerando que estas personas claramente estaban lejos de tener un enfoque civilizado para resolver problemas. Intentó hablar con ellos, pero incluso mientras hablaba, se daba cuenta de que era inútil. El hombre corpulento que habló primero no respondió en absoluto. Intentó iniciar una conversación 2 veces, fingiendo ser inocente, pero nadie quería escucharlos. Aparentemente, nadie les creía. Así que, chicos, ahora les daremos una lección y luego veremos si lo entendieron o no, y si no lo hacen, lo repetiremos. Solo que esta vez, no tendrán oportunidad de escapar, dijo el hombre flaco con una voz ronca. Cuando el auto se detuvo, sacaron a Ryan y a Olivia. Estaban parados en un puente. Abajo fluía un río salvaje. Olivia sintió un miedo horrible. Aún no había tocado el agua helada, pero ya sentía como si sus pulmones se estuvieran contrayendo de frío. Con un solo movimiento, los inclinaron sobre el borde del puente. Esta es su lección. Si logran sobrevivir, entonces tendrán una oportunidad. Y si no, bueno, tal vez Dios los perdone allá. Nosotros no, dijo el hombre. Los lanzaron simplemente sobre el pasamanos del puente. Primero cayó Olivia. Después recordaría cómo su cuerpo, en posición fetal y con las manos atadas, cayó en el agua helada, golpeando la superficie como si la arrojaran sobre arena compactada. Recordaba cómo la corriente la llevó a la orilla. Primero inhaló aire, luego, al tragar agua, sintió como su cuerpo se volvía pesado. Se sentía mal. La cabeza le daba vueltas de miedo, no podía respirar en absoluto, como si sus pulmones decidieran fallar en el momento más inoportuno. Miró a su alrededor, esperando encontrar una salida, como si algo pudiera salvarla. Pero ya entendía sobre la marcha que era imposible. Y la arrojaron simplemente a la orilla. Aparentemente, eso era lo que planeaban. En los alrededores de un río así, todo se lanzaba en diferentes direcciones. Y ahora estaban allí, en la orilla, como troncos viejos. Olivia empujó a su amante con el pie. Tenía ganas de golpearlo en la cara con sus zapatillas. Quizás así finalmente entendería lo equivocado que estaba. Cuando vio que ella estaba viva, que todo estaba bien con ella, por alguna razón no se alegró en absoluto. Ryan estaba enojado con Olivia, ella estaba enojada con él. Lo que más quería la chica era que su amante se levantara, la ayudara a salir, y luego pudieran hablar normalmente y discutir qué hacer a continuación. «Desata mis manos, idiota», dijo ella con rabia, y él asintió. Cuando él le desató las manos, ella hizo lo mismo con él. Luego liberaron sus piernas, sus cuerpos temblaban de frío penetrante. Olivia temblaba, sus dientes castañeaban. No podía entender qué había pasado, cómo terminaron en esa situación tan desastrosa. ¿Qué hacer a continuación? ¿Cómo salir de esta pesadilla sin perder la cabeza?
Dios, ¿cómo es posible que tu maldita esposa se haya involucrado con algunos matones? ¿Cómo es posible? Simplemente nos agarraron y nos tiraron al río. ¿Crees que alguien vendría a buscarnos? Ni siquiera tu Santa Madre vendría a buscarnos después de todo esto. Él se quedó callado. Ryan sabía que ella tenía razón. Lentamente se dirigieron hacia la carretera. Olivia calculaba en su cabeza cuánto habían viajado, cuánto tiempo había pasado y a qué velocidad. Decidió que el auto no estaba lejos. Y cuando comenzaron a caminar por la carretera en dirección opuesta, resultó que era muy lejos, y desafortunadamente no había ningún auto cerca que pudiera ayudarles. Olivia caminaba, maldiciendo, enojada con su amante. Y cuando finalmente apareció su auto, corrió hacia él e incluso corrió. Sus extremidades estaban entumecidas. Pero se obligó a moverse, porque sentía que tan pronto como se subiera al auto, al menos podría calentarse un poco. Tuvo la sensatez de llevar algo de comida y café consigo, y ahora esperaba tomar unos sorbos calientes. Estaba sentada en el auto, esperando a que su amante se acercara. Cerró la puerta detrás de él, y finalmente pudieron calentarse un poco. Pero aún así estaba muy frío. La ropa no podía secarse, y parecía que pronto estaría tan rígida como la ropa lavada en el pueblo, colgada en la calle en invierno. ¿Y ahora qué?, preguntó Ryan. Me importa un comino lo que pase después. Déjame en paz, ¿de acuerdo?, dijo ella. Olivia pisó el acelerador a fondo, yendo en dirección opuesta. Si ya les habían dado una advertencia, entonces nadie más los atacaría. De todos modos, sería mejor que se quedara en su ciudad. Podrían encontrarla en cualquier lugar, pero al menos había trabajo allí. Llegó a la pequeña habitación que era propiedad de Ryan. El viejo albergue lucía bastante espeluznante, especialmente con la luz de la luna. Ella salió del auto, simplemente fue hacia la casa, no quería llamar a un taxi, no quería llamar a nadie, especialmente después de los baños forzados, el teléfono había dejado de funcionar. Ryan se quedó parado, mirándola, dándose cuenta de que probablemente nunca volvería a verla. Cuando Laura abrió los ojos, casi de inmediato se dio cuenta de que estaba en el hospital. Una enfermera estaba de pie junto a su cama, tomando algunas lecturas, luego, mirándola, sonrió. Hizo algunas preguntas aclaratorias, la enfermera se acercó, tocó suavemente el brazo de Emily, que había estado dormitando en la silla. Emily se sobresaltó y se asustó, pero entendió que la habían despertado para buenas noticias. Laura estaba locamente feliz de verla. Significaba que su plan funcionó. Significaba que su amiga logró llamar y salvarla. Ya en el hospital, ella pensaba que no pasaría nada. Nadie vendría a rescatarla. Y era poco probable que pudieran llegar tan rápido. Llamé al hombre cuyo número me diste después de darme cuenta de que no respondías. Literalmente fuimos por ti media hora después. Estábamos justo en el pueblo. Tenía miedo de que llegáramos tarde. Como puedes ver, tenía razón. Pero no importa, lo importante es que todo salió bien. El médico dice que estás bien, te darán de alta pronto, tan pronto como te hagan todos los exámenes, dijo Emily. ¿Y dónde está Carlos?, preguntó ella. Laura escaneó lentamente la habitación con la mirada, un enorme ramo de flores, un gran televisor, su propio baño. Aparentemente, era una habitación privada y probablemente había estado aquí por mucho tiempo. Miró a su amiga con la esperanza de que ella contara mucho más. Él está trabajando. No siempre puede venir. Pero él te trajo aquí, dijo que se vengaría por ti. Se fue casi de inmediato. Así que supongo que ahora mismo está lidiando con tus agresores, dijo Emily. ¿Sabes? Creo que está definitivamente involucrado en algún tipo de crimen extraño, porque constantemente le llamaban, discutían algo, pero él parecía satisfecho. Pensé que ya había tomado represalias por ti. Y espero que esos idiotas nunca vuelvan a ver la luz del día. Dios mío. Cuando vi que el humo se elevaba, grité de inmediato. No podía controlarme.
todo se encogió de miedo por dentro. No puedo creer que estuvieras dentro de eso. Probablemente tenías miedo de que nadie te salvara ya. Emily transmitía sus sensaciones muy precisamente. Laura sonrió, porque se dio cuenta de que ahora estaba a salvo. Ahora no le amenazaba nada. Sonrió ligeramente, pero la sonrisa desapareció de su rostro. Decidió que todo había pasado, pero por ahora tenía que esperar a que llegara Carlos. No quería presentar ninguna declaración. Simplemente quería que la dejaran tranquila y no participar en audiencias judiciales durante medio año. Creo que te darán de alta esta semana, dijo Emily. Sobre todo porque hablé con el médico ayer. Dice que todo está mucho mejor, ya lo entiendes todo. Te darán algunas pastillas, te programarán un examen y listo, simplemente podrás ir a los médicos cuando sea necesario y estar en casa el resto del tiempo. Probablemente casi te volviste loca durante todo este tiempo, ¿verdad? Preguntó Laura. Sí, tienes razón. Realmente casi me volví loca. Me preocupé mucho durante este tiempo. Esperaba que te recuperaras. Era aterrador imaginar cómo podría terminar todo esto. Bueno. Lo importante es que ahora estás bien. Y puedes seguir adelante sin ningún problema. El médico dice que no hay ningún efecto en tu salud. Así que espero que todo haya terminado ya, dijo Emily. Laura yacía en la cama, charlando. Le trajeron comida. Emily intentaba distraerla, luego llegó Carlos, y los tres empezaron a hablar juntos. Cuando se quedaron solos, Laura le agradeció cálidamente por salvarla y admitió honestamente que ni siquiera esperaba que él respondiera a su amiga cuando ella le pidiera ayuda. ¿Cómo podría negarme? Sabía que algo iba a pasar. Literalmente lo sentía. Así que en cuanto me llamó, me fui enseguida. Llegamos a tiempo. Todo está bien. Y créeme, incluso si él sale de allí, nunca más volverá a mirarte. Se alejará de ti como si fueras la peste, dijo él con una sonrisa. Ella también le sonrió, porque esa posición le satisfacía por completo. Ahora no tenía miedo. Confiaba en Carlos, sabía que todo estaría bien si él lo decía. El tiempo pasó. Laura fue dada de alta del hospital. Tuvo que someterse a exámenes varias veces después para asegurarse de que este incidente no había dejado huellas graves en su salud. La vida cambió para otras personas también. Como Emily abrió su propio negocio e invitó a su amiga, ahora estaban trabajando juntas. Laura finalmente dejó el trabajo duro y ahora disfrutaba de trabajar en el negocio. Se divorció y luego se casó con Carlos. Y nunca se arrepintió de eso. Finalmente, tenía un hombre fuerte y confiable a su lado, con quien podría superar cualquier dificultad de la vida. Olivia conoció a un hombre que podía proporcionarle lo que ella quería, pero en lugar de casarse con él, resultó siendo víctima de una decisión mal tomada. Quedó embarazada de él, y él la dejó con el bebé. Decidió criar al niño sola y estaba segura de que todo saldría bien. Ryan se involucró con una mala compañía. Quería dinero fácil, pero no calculó sus esfuerzos, aparentemente, se preparó mal, por lo que fue atrapado. Le dieron sentencias de cárcel, y quedó bajo el cuidado de su madre. La señora Sofía visitaba a su hijo, le llevaba regalos y en cada corta reunión le decía cómo le había arruinado la vida y que nunca más le ayudaría. Sin embargo, los regalos no dejaban de llegar. Por su parte, Ryan decidió que cuando terminara su tiempo en la cárcel, comenzaría una nueva vida, a pesar de sus miedos internos. Sin embargo, su madre, escuchando todas esas promesas estúpidas, estaba segura de que, lamentablemente, su hijo no lograría nada.